Ok, entonces vamos a empezar a trabajar acerca del tema de la exposición. Bien, para eso yo ya adelanté un poquito aquí. Yo hice mi recorte de la hoja que yo les entregué, ¿sale? Aquí vemos, dice la exposición, ¿de acuerdo? Bueno, lo ven al revés porque la cámara es la de frente, pero ahorita ya voy a cambiar a la cámara normal y ya se va a ver de manera correcta, ¿sale? Bueno, entonces, así es como quiero que peguen las hojas, ¿sí? Que se puedan levantar. A esto se le llama interactivo. Bueno, sé que en el texto dice de que iba a venir una hoja siguiente donde iban a venir lo que van a colocar debajo. Pero vamos a escribirlo. Es que la vez pasada, con lo de los carritos, muchos se confundieron y en lugar de escribir con sus propias manos, agarraron y pegaron, recortaron la información que venía debajo del carrito y la pegaron abajo del carrito. Y yo lo que quería era que ejercitaran un poquito la escritura, ¿sale? Entonces, comenzamos entonces. Bien, primero, ¿qué es una exposición? Una exposición es una presentación como la que les realicé hace ratito acerca del 16 de septiembre, en la que tú ya investigaste previamente un tema que tú sabes que presenta interés o que va a llamar la atención o que va a tener un interés para las personas a las que les interesa, para las personas a las que se los vas a presentar. Entonces, una exposición es hacer una presentación clara, estructurada, que previamente tuviste que haber investigado, tuviste de haberte preparado, tuviste que haber, incluso si es necesario, crear un cartel con el que te puedas apoyar para que las personas a las que les estás presentando el tema lo entiendan de mejor manera. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es una exposición? Una exposición es una presentación clara y estructurada. ¿Qué quiere decir la palabra estructurada? Que previo a que yo me pare frente a mi público, yo ya pensé en qué es lo que le voy a decir, qué materiales voy a necesitar para apoyarme y en qué momento voy a hablar de qué tema. ¿Sí? Es como cuando yo voy a dar clases. Yo previamente a pensar en qué les voy a poner de tarea, primero pienso qué quiero enseñarles y después de ahí voy diseñando las actividades que me van a llevar a ese propósito, ¿sale? Bueno, ahora dice, ¿sobre qué puedo exponer o sobre qué se expone? Bueno, puedo exponer sobre cualquier tema. No hay un tema específico en el cual yo voy a exponer. Debo de elegir un tema, eso sí, debe ser un tema de interés. Sobre un tema de interés. ¿Qué quiere decir un tema de interés? Pues que sea un tema que atraiga la atención de las personas, que no a media exposición ya estén cabeceando porque ya se aburrieron. ¿De qué puedo hablar? Pues puedo hablar, si quiero, de los volcanes, de los trenes, del sistema inmunológico, puedo hablar del COVID, puedo hablar del 16 de septiembre, como lo que yo hice hace ratito. Ahora, ¿para qué se realiza? Bueno, se realiza para informar sobre un tema, a una audiencia determinada. Es decir, si yo voy a exponerle un tema a los niños de primer año, no puedo exponerles a ellos un tema, por ejemplo, de la velocidad de la luz, porque pues a ellos no les va a llamar la atención. Tiene que ser
un tema que vaya de acorde a la audiencia que voy a, o la audiencia que va a estar a mi alrededor, que va a estar frente a mí, ¿sale? Ahora, ¿cómo obtengo la información que necesito para hacer la exposición? Bueno, pues para eso debo de realizar una investigación. Debo de realizar una investigación. Debo de investigar acerca del tema porque yo voy a explicarlo y no debo de tener dudas en la explicación. Debo hacer que las personas a quien se las quiera explicar me puedan entender. Ahora, ¿cómo organizo una exposición? Bueno, pues lo primero es ordenar mis ideas. Ordenar las ideas más importantes. Por ejemplo, yo ahora que les hablé del 16 de septiembre, ¿qué ordené? Ordené el inicio, las razones por las cuales comenzó, los nombres de los independentistas. No les dije si Miguel Hidalgo le gustaba el chocolate o le gustaba el café. Tampoco les dije si usaba botas o si usaba guaraches. ¿Por qué? Porque eso no es importante. Debo de ordenar las cosas importantes. Ok. ¿Qué apoyos gráficos se utilizan? Bueno, para esto puedo apoyarme con carteles, gráficas e imágenes. ¿Sí? Entonces, mi interactivo queda de esta manera. Debajo de cada una de ellas viene la explicación, ¿sale? Para que yo lo pueda estudiar y para que yo lo pueda entender. Les voy a mandar una foto de lo que está escrito para que lo puedan escribir también ustedes, ¿sale? Bueno, continuamos entonces. Bien, entonces, vamos a organizar la información para nuestra exposición y para eso vamos a utilizar esta hoja de nuestro material entregado. En estos globos voy a ir colocando los datos que necesito para estructurar una exposición correcta, una exposición que sea clara y precisa, ¿bien? Entonces, para que yo pudiera exponerles a ustedes o platicarles a ustedes el tema del 16 de septiembre, yo previamente pensé de qué me gustaría hablar. Lo primero que ustedes deben de identificar para hacer esta exposición es de qué tema les gustaría hablar. No, pues a mí me gustaría hablar de los volcanes, de los trenes, de los aviones, de el COVID, de las vacunas, de lo que son el sistema inmunológico. Me gustaría hablar de este tema en particular, o de lo que se celebró o lo que pasó el 13 de septiembre, o lo que celebramos el 13 de septiembre. Entonces, ustedes primero aquí deberán pensar y platicar con sus mamás qué tema les gustaría tratar, de qué tema les gustaría hablar, cuál sería el tema que ustedes quisieran hacer del conocimiento de otros. Van a escribir aquí qué tema es. Si yo decido que el tema son los aviones, entonces voy a escribir los aviones. Vuelvo a repetir, eso es decisión de ustedes, no es mi decisión. Ustedes van a elegir el tema. Después, ¿por qué quiero hablar de los aviones? Yo quiero hablar de los aviones porque a mí los aviones me parece que son muy sorprendentes. Me parece que son muy llamativos, porque los aviones son un medio de transporte. Ok, muy bien, todo eso lo voy a escribir aquí. Ahora, además es importante ¿por qué? ¿Por qué es necesario que yo conozca acerca de los aviones? Porque los aviones son un medio de transporte que permite recorrer grandes distancias en poco tiempo.
¿Sale? Ahora, lo que tengo que o lo que debo de organizar. Bueno, voy a hablar de los aviones, pero no me voy a parar y decir, los aviones son un medio de transporte que va en el cielo y vuela y aterriza y va mucha gente arriba y ya. Porque ahí no estoy aclarando ninguna duda, ni estoy dando a conocer un tema nuevo. Lo que tengo que hacer es organizar. Bueno, voy a hablar de los aviones. Bien, primero, ¿qué es un avión? Esa es la primera, la que debo preguntarme, ¿sí? Y para esas preguntas también están las siguientes hojas, ¿vale? Todo esto es del mismo paquete. Esto es una estructura que se va a complementar con esto. Para las mamás que estaban un poquito desesperadas, así es como se está realizando. Por eso les decía, esperen tantito, tranquilas, no aceleren. Entonces, lo que debo de organizar es investigar acerca de los aviones. Lo primero que debo de hacer es investigar acerca de los aviones. 2, preparar mi material acerca de los aviones, que puede ser, como ya les dije, organizar mi material, que puede ser cartel, puede ser alguna fotografía, alguna gráfica, ¿sale? Esto es lo que debemos anotar ahí, lo que yo necesito para poder presentar mi exposición. Bueno, ahora, para que yo pueda presentar mi exposición, tengo que hacer una investigación, ¿sale? Y lo primero que debo de hacer para investigar es plantearme algunas preguntas. Existen preguntas investigativas que se utilizan también en las entrevistas. Ahora, lo que nosotros debemos de saber siempre es que las preguntas, las palabras que sirven para preguntar, siempre deben ir acompañadas del signo de interrogación al principio y el signo de interrogación al final. Además de que deben de llevar acento. ¿Qué? ¿Dónde se recarga? ¿Qué edad tienes? ¿Qué? Se recarga en la E, ahí se acentúa. ¿Cómo? ¿Cómo? Se recarga en la O, ahí se acentúa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se recarga en la A, ahí se acentúa. ¿Sale? Aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Se recarga en la O, lleva su acento. ¿Por qué? Se recarga en la E, ahí lleva su acento. Okay. Ahora, lo que voy a hacer yo aquí es plantear mis preguntas. Aquí ya me ayudaron con que la pregunta ¿qué? Si digo que voy a hablar de los aviones, entonces primero es ¿qué son los aviones? ¿Sí? Lo primero es saber de qué quiero hablar exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo? Si digo que quiero hablar de los aviones, voy a preguntar, ¿cómo funcionan los aviones? O sea, ¿cómo vuelan? ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Por qué una bicicleta no puede volar? ¿Por qué un auto no puede volar? ¿Qué hace diferente al avión del auto? ¿Sí? Entonces, la pregunta principal es, ¿cómo vuelan los aviones? ¿O cómo funcionan? Siguiente pregunta, ¿cuándo? Bueno, pues los aviones han existido desde la antigüedad. Los aviones han existido desde la era de las primeras civilizaciones sedentarias. No. ¿Cuándo se inventaron los aviones? ¿Sale? ¿Cuándo? ¿En qué momento la historia cambió? ¿Sí? Aquí en el dónde. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolló el primer avión? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario crear los aviones? ¿Por qué es necesario un avión? ¿O para qué es necesario un avión? Estas son las preguntas que me van a guiar en mi investigación. ¿Dónde lo voy a investigar? Pues no lo voy a investigar en una revista de chismes, ¿o sí? ¿Será que lo voy a investigar en una revista de chismes? No. Lo voy a investigar en las redes, pero no en las redes de Facebook o en el Twitter o en el TikTok. Lo voy a investigar en el Google. Voy a teclearle ahí en el Google aviones. Y ahí me va a decir en Wikipedia, los aviones son medios de transporte diseñados. Ahí va a venir toda la información que yo necesito. Pero tengo que leerla.
¿sí? Para ir buscando las respuestas a las preguntas que me planteo. Para estas son estas hojas. Estas hojas son hojas de preparación, son hojas de estructura para guiarnos en la construcción de nuestra exposición. ¿De acuerdo? Ahora, si yo dentro de mi lectura encuentro un... ojo. El leer, ayer les mandé un video en el cual les pedí que lo vieran y que me escribieran con sus palabras lo que habían entendido. Fue bueno ver por lo menos los trabajos que me mandaron, porque no me mandaron todos. Yo sé, también es claro que les dije que lo voy a revisar hasta el día lunes, o sea que no se preocupen. Que 2 de los trabajos que revisé sí tenían palabras que ustedes usarían, o sea, sí expresaban lo que ustedes entendieron. Pero uno de esos trabajos que yo revisé, prácticamente me copió lo que iba diciendo la narradora, ¿ok? No se trata de copiar, se trata de que yo lo vea y con mis palabras yo le explique. Así sea un párrafo pequeño, un párrafo de 7 renglones, de 8 renglones, porque el video no es muy largo, pero que lo diga yo con mis palabras, no que copie lo que la narradora del video le está diciendo. Es lo mismo aquí. Cuando ustedes investiguen, se trata de escribir lo que ustedes van entendiendo de lo que van leyendo. Ahora, que si en la lectura hay una frase, hay una parte que dicen, es que yo esta parte creo que no la puedo explicar mejor, está muy bien explicada con lo que escribió la persona que escribió este texto, entonces pueden copiar esa parte, ese pedazo nada más. Lo que no pueden hacer es copiar todo lo que dice la enciclopedia, no pueden copiar absolutamente todo, solo la parte que ustedes requieren o la parte que ustedes necesitan, ¿sí? Y cuando yo le doy al texto, cuando yo le doy al texto mi apreciación, lo que yo entendí, entonces se llama paráfrasis. Cuando yo copio tal y como está en lo que leí, a eso se le llama cita textual. Ojo, esta información les sirve para resolver esta parte. Estas 2 piezas de rompecabezas, se van a recortar, se van a separar y ustedes van a unir con lo que acabo de explicarles, qué es la cita textual y qué es la paráfrasis. Si dije, ya se me olvidó, bueno, regresen un poquito el video y ahí viene qué es la cita textual y qué es la paráfrasis. Eso una vez que lo unan, una vez que identifiquen la cita textual, el significado de cita textual y el significado de paráfrasis, entonces lo van a adherir a su libreta de español, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar que comprendimos qué es la paráfrasis, vamos a leer este texto y vamos a escribir con nuestras palabras lo que entendimos de lo que entendimos del texto. La paráfrasis es escribir lo que yo entendí con mis propias palabras, interpretar lo que leí desde mi perspectiva, o sea, hablar yo, decirlo de la manera correcta, pero con mis palabras, ¿de acuerdo? Entonces, todo este paquete que se les había entregado tienen que ver con lo de la exposición. Ahora, este video es prácticamente un flash que espero haya quedado claro, porque ustedes van a preparar una exposición. Esto es nada más como referente de la diferencia entre cita textual y la paráfrasis. Ustedes me van a crear una exposición, ¿sale? Entonces tendrán que elegir un tema, estructurarlo guiándose con este plan, con esta planeación acá, con estos globos que nos permiten identificar lo que tenemos que saber para exponer. Después
crear las preguntas que me van a servir para completar mi exposición. Y al final van a realizar una exposición. Van a diseñar su cartel. Si yo voy a hablar de los aviones, bueno, pues voy a dibujar un avión. Y si quiero decir cómo funciona, bueno, voy a señalar con líneas dónde están los motores, dónde están las alas, o sea, las partes que componen el avión. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán que diseñar un material de apoyo que puede ser un dibujo, que puede ser un cartel, que puede ser, a lo mejor si quiero hablar de costura, bueno, este es el hilo, un referente físico que yo pueda ver, ¿sí? Si yo quiero hablar de manualidad, ese es un pegamento, o sea, que yo pueda identificar los materiales o el tema del que ustedes quieren hablar, porque también si yo quiero hablar del pegamento, bueno, existen diferentes tipos de pegamentos, el de pegamento de barra y el pegamento de líquido. Bueno, pues el pegamento de barra está formado o está compuesto de la siguiente manera, lo que ya estoy mostrando el objeto del que quiero hablar o el tema del que quiero trabajar. Entonces, ustedes tendrán que preparar su exposición, van a elaborar una exposición. Y esa exposición del tema que ustedes consideren la estaré recibiendo hasta el día límite, es el día domingo 20 de septiembre a las 4 de la tarde. Esa es la hora límite para enviarme el video de su exposición. Me lo van a enviar en el grupo de la escuela, en el grupo del 4º grado, para que todos podamos ver su exposición. Su video no debe durar más de 2 minutos 45 segundos, porque si dura más no va a poder entrar en el grupo de WhatsApp, no se carga, debe de ser 2 minutos 45, ¿de acuerdo?